Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Las jerarquías son una faceta común de la vida en las sociedades de todo el mundo, así que date una ventaja con una buena postura. Probablemente hayas oído hablar de la frase el orden jerárquico, ¿verdad? ¿Pero sabes dónde se originó? Proviene del zoólogo noruego Thorleif Skjelderup, que estaba estudiando pollos de corral en la década de 1920 cuando se dio cuenta de que había una jerarquía clara entre estas aves. En la cima estaban los más sanos y fuertes, que siempre picoteaban primero cuando llegaba el pienso para pollos. En el fondo estaban las gallinas más débiles, con las plumas caídas, que solo podían picotear las migajas sobrantes. Los órdenes de picoteo como este no se limitan a las gallinas, sino que se producen de forma natural en todo el reino animal. Las langostas, por ejemplo, tanto si están en el océano como si se crían en cautiverio, lucharán agresivamente por los mejores y más seguros lugares para refugiarse. Los científicos han descubierto que estos conflictos competitivos hacen que los ganadores y los perdedores tengan diferentes equilibrios químicos en sus cerebros. Los ganadores tendrán una proporción más alta de serotonina y octopamina, mientras que la proporción de los perdedores se inclinará en la dirección opuesta. Estos niveles pueden incluso afectar a la postura de las langostas. Más serotonina hará que los ganadores sean más ágiles y erguidos, y más octopamina hará que los perdedores se pongan tensos y acurrucados. Esta diferencia influirá en nuevos enfrentamientos, ya que las langostas erguidas parecerán más grandes y más intimidantes, lo que hará que las que estén tensas permanezcan sumisas. Como habrás adivinado, jerarquías y ciclos similares de ganar y perder se desarrollan entre los humanos. Los estudios han demostrado que las personas afectadas por el alcoholismo o la depresión tienen menos probabilidades de entrar en una situación competitiva, lo que solo refuerza una mayor inactividad y una baja autoestima y depresión continuas. Por el contrario, los que tienen una racha ganadora suelen presentar un lenguaje corporal arrogante y seguro, que puede ayudarlos a mantener viva su racha. Al igual que las langostas, los humanos se comparan constantemente unos con otros, y asociamos la inteligencia de una persona con su aspecto físico. Así que si estás intentando darte una ventaja, sigue la primera regla, mantén la cabeza alta y adopta la postura del ganador. La complejidad de la vida debe afrontarse con un lenguaje claro y preciso. La vida es realmente un tapiz enorme y complicado y, sin embargo, tendemos a ver solo las partes aisladas que necesitamos ver. Si caminas y ves una manzana en el suelo, probablemente no pienses en la rama, el árbol, las raíces y la tierra que estaban conectados antes de que cayera. La razón es que tendemos a reconocer o prestar atención solo a las cosas que nos son útiles o que se interponen en nuestro camino. La manzana nos llama la atención porque representa el alimento y el sustento. Pero no tenemos en cuenta el árbol y la tierra porque no sirven para satisfacer nuestras necesidades. Por supuesto, no podemos estar pensando en todo momento, el mundo es demasiado complejo para eso, por lo que la mente simplifica las cosas, y nos facilita seguir adelante con nuestras vidas. Sin embargo, de vez en cuando, puede suceder algo que rompa nuestra concepción del mundo y haga que las cosas parezcan caóticas. Esta es la razón por la que la regla 10 es extremadamente importante, utilice un lenguaje preciso. ¿Cómo ayuda esto? Bueno, piensa en la palabra coche. ¿Sabes lo que es un auto, verdad? Es un vehículo que te lleva del punto A al punto B. Pero cuando este vehículo se avería a medio camino entre A y B, ¿conoces la forma precisa en que funciona un automóvil? ¿Puedes abrir el capó y arreglar esta pieza de maquinaria compleja? Es muy probable que cuando tu coche se averíe, sientas un impulso primitivo de maldecir, y tal vez incluso de patearlo por haber dejado de ser algo tan simple. Esto es lo que ocurre cuando las cosas se vuelven complejas y caóticas, por lo que, para recuperarte, debes restablecer el orden explicando de forma clara y precisa lo que salió mal. Lo mismo debe suceder cuando tu cuerpo se descompone y te enfermas. Se pueden presentar varios problemas, por lo que debe informar a su médico sobre los síntomas precisos. ¿Le duele el estómago o tiene fiebre? Comenzó después de haber comido algo. ¿Qué era? Al ser preciso, puede restablecer el orden y tomar medidas para empezar a sentirse mejor.
El lenguaje preciso también puede hacer que sus relaciones funcionen mejor. ¿Tu pareja hace algo que te molesta, como no poder limpiar sus residuos? Cuanto antes seas honesto y preciso con ellos, más fácil será la vida. Hay hombres malos y opresivos, pero debemos evitar suprimir la naturaleza humana. En The Road to Wigan-Pier, de George Orwell, el autor llega a la conclusión de que el socialismo atraía a los defensores en Inglaterra, no por la simpatía por las duras condiciones a las que se enfrentaban los mineros, sino por el odio hacia los ricos y poderosos. Hoy en día existen actitudes similares hacia el liderazgo dominado por los hombres conocido como patriarcado. Una fuente influyente de este odio por el patriarcado es Max Horkheimer, de la Escuela de Frankfurt, basada en el marxismo, un defensor de la llamada teoría crítica. Consideró que la educación y el intelectualismo deberían centrarse en el cambio social y, en lugar de trabajar para empoderar a las mujeres, deberían tratar de combatir y destruir a los poderosos opresores de una cultura, es decir, a los hombres gobernantes. Del mismo modo, en los cursos de humanidades de todo el mundo de hoy, la acción política recomendada es el desmantelamiento de nuestra cultura machista. Todo se trata de destruir más que de arreglar o crear y, según la autora, esto nos ha dejado con una indignación dirigida a la conducta masculina que puede tender a ser excesivamente dura y miope. Por ejemplo, muchos estudiantes varones se enfrentan regularmente a acusaciones hostiles de formar parte del patriarcado, pero el camino hacia un cambio justo no debería implicar tratar a todos los hombres como posibles delincuentes sexuales. Si bien es cierto que muchos hombres se han comportado de manera deplorable, la autora sostiene que los hombres también han utilizado sus actitudes agresivas naturales para el bien, como participar en una competencia sana, explorar áreas peligrosas y lograr los progresos que tanto necesitan. Recuerda al autor a los patinadores. Fuera de algunos de los edificios del campus de la Universidad de Toronto, había increíbles patinadores que hacían gala de una valentía admirable y una voluntad de afrontar el peligro. Pero luego, los funcionarios de la ciudad decidieron prohibir andar en patineta en el campus. Lo que nos lleva a la regla número 11, no molestes a los jóvenes en patineta. No podemos establecer reglas que vayan en contra de la naturaleza misma de lo que somos como personas. Nuestras reglas definitivamente deberían protegernos, pero no deberían hacerlo de una manera que suprima las buenas cualidades de las personas. De hecho, hemos visto un relato ficticio bastante bueno de lo que puede suceder cuando los hombres son despojados de su masculinidad. Como nos muestra la historia de El Club de la Lucha, la agresión puede convertirse entonces en un fruto prohibido que se manifiesta en las tendencias fascistas. Otra reacción del mundo real a la castración es el resurgimiento actual de la política de derechas. La verdad es que las mujeres no quieren que los niños crezcan sin la oportunidad de aprender cosas por sí mismas y de ser independientes. Él postula que cada niño tiene una madre, y ¿qué tipo de madre querría cuidar a un hijo varón dependiente? La vida es dura y está llena de dolor, por eso es importante celebrar las pequeñas alegrías de la vida. ¿Alguna vez ha tenido que cuidar a una persona enferma? Puede ser uno de los desafíos más difíciles de la vida. La hija de la autora sufre una artritis grave desde que tenía 6 años. Ha sufrido un dolor constante, por lo que ha necesitado inyecciones frecuentes y múltiples cirugías para reemplazarse una articulación. Si tuvieras una hija en esta situación, podrías pensar que la vida es injusta, pero es importante reconocer que las partes oscuras del dolor, el sufrimiento y la tristeza son las que dan valor a los buenos momentos. Piensa en Superman. Cuando este personaje se presentó por primera vez, era muy popular. Pero entonces, los escritores de cómics siguieron dándole poder tras poder hasta que fue prácticamente invencible. Naturalmente, los lectores comienzan a encontrarlo muy aburrido. Si no hay riesgo de peligro, las victorias de Superman son inútiles. Del mismo modo, los buenos momentos no tendrían sentido si no tuviéramos que luchar contra las dificultades y el sufrimiento para alcanzarlos. Por eso es importante seguir la regla 12, aprovecha al máximo incluso las alegrías más pequeñas que te ofrece la vida. Al seguir esta regla, te asegurarás de abrazar la vida, y apreciar todo lo bueno que se te presente. También te asegurarás de superar los momentos difíciles, incluso cuando sean prolongados.
Tras años de dolor e incomodidad, la hija de la autora finalmente encontró un nuevo fisioterapeuta que la ayudó a encontrar una mayor movilidad, una cierta normalidad y mucho menos dolor. Es posible que surjan más complicaciones en el futuro, pero ambos están contentos de disfrutar de las mejoras mientras duren. Esta es la mejor actitud que se puede tener, es la que hace que te tomes tu tiempo para detenerte y acariciar a un gato cuando te cruzas con uno en la acera. Recuerda que no hay día sin la oscuridad de la noche, así como no hay orden sin caos. Hay sufrimiento en la vida, pero también es lo que da sentido a nuestra perseverancia, y hace que los momentos de paz sean tan gratificantes. Cuídate con la misma ternura con la que cuidarías a un ser querido. Si tu perro estuviera enfermo y el veterinario le recetara un medicamento, no dudarías del médico y dejarías la receta sin surtir, ¿verdad? Sin embargo, 1/3 de las personas ignoran las recetas médicas que les recetan los médicos, lo que plantea la pregunta, ¿por qué cuidamos mejor a nuestras mascotas que a nosotros mismos? Parte de la razón es que, dado que siempre somos conscientes de nuestros propios defectos, nos odiamos a nosotros mismos, lo que, a su vez, puede llevar a un autocastigo innecesario, y a la sensación de que no somos dignos de sentirnos bien. Por lo tanto, cuidamos mejor a los demás que a nosotros mismos. Esta creencia de que no somos dignos se remonta al menos a la historia de Adán y Eva exiliados del jardín del Edén. En esta historia metafórica, Adán y Eva representan a todos los seres humanos, y una serpiente malvada los engaña para que coman la manzana prohibida del conocimiento. Al seguir el consejo de la serpiente, se considera que los humanos están corrompidos para siempre por la maldad. Si bien la historia del jardín del Edén nos hace conscientes de este lado oscuro que hay dentro de nosotros mismos, y puede reforzar la sensación de que no merecemos cosas buenas, también puede leerse de otra manera, no solo somos nosotros, sino todo el mundo el que está corrompido. Los humanos y la serpiente del jardín pueden considerarse la mezcla natural de orden y caos del mundo entero. Esta dualidad de la naturaleza también se puede ver en la filosofía oriental, y se representa en las dos caras del símbolo del yin-yang. Hay un lado luminoso y otro oscuro, pero ambos lados contienen una parte del otro dentro de sí, y ninguno puede existir sin el otro. En este escenario, la armonía se logra al encontrar el equilibrio saludable entre la luz y la oscuridad, y uno debe esforzarse por no ir demasiado lejos en ninguna de las dos direcciones. Por ejemplo, si un padre tratara de proteger a su hijo de estar expuesto a cualquier cosa mala, solo estaría reemplazando ese caos con la tiranía de un orden excesivo. En otras palabras, es inútil tratar de ser perfectamente bueno. Esto nos lleva a la segunda regla, cuídate como lo harías con un ser querido. Así que cuídate, pero no luches contra el caos, ya que es una lucha imposible de ganar. Y en lugar de hacer solo lo que te hace feliz, trata de hacer lo que es mejor para ti. De niño, es posible que no haya querido cepillarse los dientes ni usar guantes, pero estas son cosas que debe hacer. Como adulto, debes determinar las metas que ayudan a definir quién eres, y la dirección que quieres tomar en la vida. Luego, encontrará los pasos que debe tomar, y las acciones que son mejores para usted. Los compañeros equivocados pueden acabar contigo, así que elige a tus amigos con prudencia. Uno de los amigos de la infancia del autor nunca abandonó las praderas de su ciudad natal en el norte de Canadá, Fairview, Alberta. En vez de eso, se quedó y terminó entre los otros a los que no les va bien de la ciudad. De vez en cuando, el autor regresaba a casa y se ponía al día con su amigo, y cada vez, el lento y triste declive de su amigo se hacía más evidente. Lo que una vez fue potencial juvenil se convirtió en resentimiento envejecido. Para el autor, quedó claro que aquellos a los que no les va bien estaban deprimiendo a su amigo y frenándolo en la vida. Y esto es algo que le puede pasar a cualquiera en cualquier lugar. En un entorno laboral, se puede desarrollar una dinámica similar cuando se incluye a una persona con bajo rendimiento en un equipo de alto rendimiento. El gerente podría pensar que esto hará que el empleado problemático adquiera buenos hábitos de los demás. Sin embargo, los estudios han demostrado que es más probable que ocurra lo contrario, y que los malos hábitos comenzarán a extenderse y a reducir el rendimiento de todos. Por eso,
La tercera regla es asegurarse de rodearse de amigos que lo apoyen, ya que estos son los tipos de amistades que pueden generar un cambio positivo. Ser exigente con tus amigos es una decisión inteligente y no es egoísta ni snob. Las amistades que apoyan y alientan funcionan en ambos sentidos. Cuando necesites un impulso, estarán ahí para ti, y si tu amigo necesita ayuda para recuperarse de un revés o mejorar, tú estarás ahí para él. Esta dinámica puede fomentar el éxito individual y, como parte de un equipo, puede conducir a grandes logros sociales. Cuando el autor dejó Fairview para ir a la universidad, se unió a un grupo de personas con ideas afines que se ayudaron mutuamente en sus estudios y en muchos otros logros, como crear un periódico y dirigir un exitoso sindicato de estudiantes. Sabrás que tienes buenos amigos cuando no toleran que te sumerjas en la negatividad, querrán lo mejor para ti, por lo que te animarán a que salgas de ahí y vuelvas a la normalidad. El progreso se logra comparándose con sus logros pasados, no con los demás. Solía existir tal cosa como ser un pez grande en un estanque pequeño. Pero ahora, gracias a Internet, incluso el concepto de comunidad pequeña es cosa del pasado. Hoy en día, todos formamos parte de una comunidad global, y no importa dónde se encuentre, siempre hay alguien mejor que usted. Esto nos lleva al tema de la autocrítica. Ahora bien, es importante ser críticos con uno mismo. Si no lo fuéramos, no tendríamos nada por lo que esforzarnos, ni motivación para superarnos y nuestras vidas rápidamente carecerían de sentido. Afortunadamente, es una tendencia humana ver siempre el presente como ausente y el futuro como algo mucho mejor. Esta tendencia tiene una razón, ya que nos ayuda a mantenernos motivados para seguir adelante y tomar medidas. Sin embargo, la autocrítica puede ponerse fea cuando se trata de compararnos con los demás. Cuando esto sucede, perdemos rápidamente de vista nuestro progreso. En primer lugar, esto lleva a pensar en términos blancos y negros: hemos tenido éxito o hemos fracasado. Esto nos impide ver las mejoras graduales, que a menudo son pequeñas, pero no obstante importantes. Las comparaciones también llevan a perder de vista el panorama general al centrarse en un solo aspecto de nuestras vidas y exagerarlo. Por ejemplo, supongamos que estás haciendo un balance del año pasado, y te das cuenta de que no fuiste tan productivo en el trabajo como algunos de tus compañeros. Podrías terminar sintiéndote al instante como un fracaso total. Pero si te alejaras y analizaras todos los aspectos de tu vida, te darías cuenta de que has hecho algunas mejoras reales en tu vida familiar. Esta es la razón por la que la cuarta regla es no compararse nunca con los demás, y juzgarse siempre en función de sus propios logros anteriores. Comparar los resultados actuales con los anteriores también le permitirá seguir adelante. Si empiezas a pensar que siempre estás ganando, esto es una señal de alerta de que tienes que hacer un mejor trabajo asumiendo riesgos y fijándote metas desafiantes. Cuando compruebes tu progreso, piensa en ti mismo como un inspector de viviendas. Esto significa analizar las cosas de arriba a abajo y clasificar cada problema. ¿Es un fallo cosmético o estructural? Antes de que puedas dar un sello de aprobación, haz una lista de las cosas que deben mejorarse. Es probable que este enfoque detallado lo mantenga tan ocupado consigo mismo que no le preocupe cómo se compara con los demás. Es el deber de los padres criar a un niño responsable y amable. Si alguna vez has visto a padres ignorar a un niño que está causando estragos, te habrás preguntado, ¿son solo malos padres o están siendo inteligentes al permitir que el niño se canse? Los enfoques de la crianza de los hijos han cambiado a lo largo de los años, a menudo como resultado del antiguo debate entre naturaleza y crianza y de las diferentes opiniones sobre los tipos de instintos con los que nacemos. En el siglo XVIII, existía una creencia popular defendida por el filósofo Jean-Jacques Rousseau que sugería que nuestros antepasados prehistóricos eran dulces, gentiles e infantiles. Culparon de nuestra historia de guerra y violencia a la influencia corruptora que la civilización ha tenido sobre nosotros. Pero hoy en día, entendemos mejor el hecho de que las personas nacen con instintos agresivos y deben aprender a convertirse en adultos más amables, gentiles y civilizados. Después de todo, es probable que recuerdes lo despiadados que pueden llegar a ser los niños en un patio de recreo. La mayoría de los lugares de trabajo son una imagen de tranquilidad en comparación. Según el autor,
en realidad son los padres los que deben asegurarse de que sus hijos, naturalmente agresivos, aprendan a ser adultos bien adaptados, lo que nos lleva a la quinta regla: los padres tienen que ser más que amigos, tienen que criar a un ser humano responsable y agradable. Esto puede ser un desafío, ya que a nadie le gusta ser el chico malo. Sin embargo, los niños son agresivos porque tienen el instinto natural de traspasar los límites para poder descubrir dónde están trazados los límites de la sociedad. Por lo tanto, los padres deben ser firmes y decisivos al trazar esas líneas. Si bien esto puede no parecer divertido, piénsalo de esta manera: si no aprenden estas cosas de un padre cariñoso y comprensivo, las aprenderán más adelante de una manera que seguramente implicará menos amor y comprensión. Así que echemos un vistazo a 3 métodos clave para una buena crianza. La primera es limitar las reglas. El exceso de reglas hace que los niños se sientan frustrados y constantemente se topan con barreras. Por lo tanto, limite las cosas a unos pocos principios básicos y fáciles de entender, como no morder, patear ni golpear a nadie a menos que sea en defensa propia. La segunda consiste en utilizar la fuerza mínima necesaria. Solo se puede aplicar una disciplina efectiva y justa cuando las consecuencias están claras. El castigo también debe ajustarse al delito, lo que significa que solo debe ser tan severo como sea necesario para que el niño aprenda a no volver a infringir la regla. A veces basta con echar una mirada de decepción, otras veces puede ser una semana sin videojuegos. La tercera es venir en parejas. Los niños son inteligentes y tratarán de salirse con la suya enfrentando a uno de los padres contra el otro, por lo que es importante que haya un frente unificado. Además, todos los padres cometen errores, pero si tienes una pareja que te apoye, es más probable que te des cuenta de esos errores y los detectes. El mundo está lleno de injusticias, pero no debemos culpar a los demás por nuestra suerte en la vida. No tiene sentido andar con rodeos: el mundo está lleno de desafíos y sufrimientos, pero esto no es motivo de desesperación. Sin embargo, muchas personas a lo largo de los siglos han visto la vida como algo tan cruel e injusto que se justifican las respuestas drásticas. El autor ruso León Tolstoy consideraba que la existencia era tan absurdamente injusta que sugirió que solo había 4 respuestas válidas: la ignorancia infantil, el placer hedonista, el suicidio o seguir adelante a pesar de todo. Tolstoy analizó estas posturas en su ensayo Una confesión, y llegó a la conclusión de que la respuesta más honesta era el suicidio, mientras que seguir adelante era una señal de su débil incapacidad para tomar las medidas adecuadas. Otros han respondido de manera similar, pero han decidido quitarse la vida a otras personas junto con la suya propia, en actos conocidos como asesinatos suicidios, como los tiroteos en las escuelas de Sandy Hook o Columbine. En junio de 2016, hubo 1000 tiroteos en los Estados Unidos durante los 1260 días anteriores, en los que alguien mató a 4 o más personas antes de, en muchos casos, dispararse a sí mismo. Pero a pesar de la sombría visión del mundo de Tolstoy, y no importa cuánto hayas sufrido o lo cruel e injusta que te parezca la vida, no debes culpar al mundo. Esta es la esencia de la sexta regla de la vida, que establece que debes asumir la responsabilidad de tu propia vida antes de juzgar al mundo. Hay otro escritor ruso, llamado Alexander Solzhenitsyn, que creía que era posible rechazar la crueldad de la vida, incluso cuando es cruel con uno mismo. Solzhenitsyn fue uno de los comunistas que lucharon contra los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, pero a pesar de su servicio, terminó encarcelado por su propio estado después de la guerra. Y como si la vida en un gulag ruso no fuera lo suficientemente mala, descubrió que tenía cáncer mientras cumplía su condena. Pero a pesar de todo esto, Solzhenitsyn no culpó al mundo por su suerte en la vida. Aceptó su papel de apoyo al Partido Comunista que lo había encarcelado, y se encargó de utilizar el tiempo que le quedaba para contribuir con algo bueno y significativo al mundo. Lo que hizo incluyó escribir el libro El archipiélago del Gulag, que proporcionaba una historia, además de una condena condenatoria, de los campos soviéticos que había conocido de primera mano. El libro desempeñó un papel importante a la hora de extinguir cualquier apoyo persistente que el estilo de comunismo de Stalin tuviera entre los círculos intelectuales de todo el mundo. El sacrificio puede ser un acto significativo, y debemos buscar el significado por encima de los placeres inmediatos.
¿Has oído la historia del mono al que atraparon con la mano en el tarro de galletas? Según cuenta la historia, quedó una galleta dentro de un frasco abierto, y la abertura del frasco era lo suficientemente grande como para que entrara la mano del mono, pero no lo suficientemente grande como para que su puño saliera con la golosina dentro. Así que, si insistía en intentar conservar su premio, se quedaría atrapado. La moraleja es que la codicia tiene un precio. Al mono lo capturaron porque se negó a soltar la galleta. ¿Qué tan diferente es esto del comportamiento humano? ¿Cuántas personas buscan placeres todos los días que no son lo mejor para ellos? ¿Y cuántos no están dispuestos a hacer sacrificios que redunden en su beneficio? Uno de los efectos secundarios de ver el mundo como un pozo de desesperación es que hace que sea especialmente fácil justificar una vida basada en los placeres inmediatos que la harán más llevadera. Además, si te hace feliz, no puede ser tan malo, ¿verdad? Esta es la lógica detrás de los atracones de comer y beber, el consumo de drogas, el libertinaje sexual y otros comportamientos autolesivos. La otra cara de este argumento es el sacrificio, del tipo que trae mejores cosas en el futuro al renunciar a algo ahora. Esto se remonta a la antigüedad, cuando las tribus guardaban comida para sobrevivir el invierno o para ayudar a los miembros de la comunidad que no podían cazar ni cultivar. Este es otro tema muy representado en la Biblia. Cuando Dios expulsa a Adán y Eva del paraíso, queda claro que su pecado original es la causa de la vida dura y cruel a la que todos deben enfrentarse. Sin embargo, nuestro sufrimiento en la vida es el sacrificio que debemos hacer para poder experimentar las alegrías de la otra vida. Esto nos lleva a la regla 7, busque metas significativas en lugar de la gratificación instantánea. Ahora, podría pensar que este es un concepto simple, y algo que la mayoría de la gente ya hace. Después de todo, sacrificamos nuestro tiempo para ir a trabajar, y ahora dedicamos horas difíciles para poder tomarnos unas vacaciones más tarde o relajarnos en la playa en verano. Pero esto va más allá de sacrificarse para su beneficio personal. Hay cosas grandes y pequeñas que podemos sacrificar por un bien mayor, y cuanto mayor sea el sacrificio, más gratificante puede ser. Puede ayudar a pensar en la flor de loto. Esta planta comienza su vida en el fondo de un lago y, centímetro a centímetro, escapa de la oscuridad hasta atravesar la superficie del agua y florecer bajo los rayos del sol. En otras palabras, apégate a algo y prepárate para hacer sacrificios para alcanzar tu objetivo, y serás recompensado. Las mentiras son una herramienta común de autoengaño, pero debemos esforzarnos por vivir la verdad. El filósofo alemán Friedrich Nietzsche creía que se podía medir la fuerza del espíritu de una persona en función de la cantidad de verdad pura que podía tolerar. Si bien la verdad a menudo se considera un bien valioso en nuestra cultura, decimos mentiras todo el tiempo. Una de las principales razones para mentirnos a nosotros mismos y a los demás es conseguir lo que creemos que queremos. El psicólogo austríaco Alfred Adler las llamó mentiras de la vida, y se caracterizan como las cosas que haremos y diremos para convertir una meta mal pensada en realidad. Por ejemplo, puede imaginarse que su jubilación tendrá lugar en una playa apartada de México, con un suministro infinito de margaritas. Este tipo de objetivo puede resultar tan atractivo que seguirás engañándote pensando que es posible, incluso cuando se acumulen eventos que lo hagan cada vez más inverosímil. Incluso podrías desarrollar alergias al sol, la arena y el alcohol, pero sigue mintiéndote a ti mismo sobre este plan perfecto, aunque en realidad no sea un plan, ya que no has identificado ninguna medida concreta que pueda hacerlo realidad. Este tipo de delirios a menudo van de la mano con nuestra capacidad de engañarnos haciéndonos creer que ya sabemos todo lo que necesitamos saber. Esta es una perspectiva especialmente tonta, ya que desactiva nuestro deseo natural de aprender y crecer. Pero pueden suceder cosas peores, y mucho más malas, cuando uno vive una vida mintiendo y no quiere reconocer la verdad. En el poema épico de John Milton, El paraíso perdido, se presenta a Lucifer como un personaje razonable, pero que se vuelve demasiado orgulloso y se enamora de sus talentos, tanto que él y sus seguidores son expulsados del cielo por atreverse a desafiar la verdad suprema de Dios. Esto establece la regla número 8, deja de mentir y sé sincero. No necesitas renunciar a cada una de tus ambiciosas metas, pero debes ser flexible para que tus metas sean realistas y reflejen la verdad.
Por lo tanto, a medida que su comprensión y visión del mundo cambien, también deberían cambiar sus metas. Y si tu vida no va por buen camino, puede que sea el momento de cuestionar la verdad actual que estás siguiendo, la que te hace sentir débil, rechazado o inútil, y reafirmar tu verdad personal para que puedas volver al camino correcto. Las conversaciones son una oportunidad para aprender y crecer, no para competir. Miles de años después de su muerte, el antiguo filósofo Sócrates sigue siendo considerado uno de los hombres más sabios de la historia. Una de las razones de ello es su creencia de que lo único de lo que estaba seguro era de que no sabía nada, y eso fue lo que impulsó sus conversaciones y su disposición a aprender. Cuando entablas una conversación genuina, debe ser un proceso similar al de pensar. Pensar bien las cosas es esencialmente escucharte a ti mismo mientras exploras las dos caras de un problema. Así que, en cierto modo, estás creando tu propio diálogo interno, lo que puede resultar difícil, ya que necesitas representar con precisión ambas partes y, al mismo tiempo, mantener la objetividad en tu conclusión. Esta es una de las principales razones por las que las personas hablan entre sí, para poder presentar más fácilmente los dos lados de un problema y llegar a una conclusión. Incluso los niños lo harán. Si un niño piensa que sería divertido jugar en una azotea, puede sugerirle la idea a un amigo, quien luego le señale los peligros de esta idea. La conversación que sigue permite al niño con la idea original adoptar una nueva perspectiva, considerar la probabilidad de que alguien se caiga y se haga daño y, con suerte, tomar la decisión correcta. Sin embargo, las conversaciones a menudo no van de esta manera. En cambio, una persona, o quizás ambas, se negará a escuchar y tratará el diálogo como una competencia que deben ganar para validar sus ideas preconcebidas. Por lo tanto, en lugar de escuchar lo que la otra persona tiene que decir, pensará en qué decir a continuación o actuará como si se tratara de una competencia de superarse unos a otros. Esta es la razón por la que la novena regla es escuchar lo que los demás tienen que decir, suponiendo que tienes algo que aprender de ellos. Un consejo fácil para ser un mejor conversador es escuchar, y luego resumir o resumir en voz alta lo que la otra persona acaba de decir. Esto sirve para múltiples propósitos, ayuda a garantizar que has escuchado las cosas correctamente y, al mismo tiempo, ayuda a que se queden grabadas en la memoria, también reduce la probabilidad de que se distorsionen o simplifiquen demasiado los detalles para que se adapten a tu versión de la conversación. A veces la verdad duele y es doloroso asimilar información que significa que tienes que cambiar tus ideas e ideas preconcebidas. Pero este es el precio que pagas como parte del hermoso proceso de aprendizaje y crecimiento.